participante de mi seminario taller debe comprender que mi discurso no es absolutamente técnico ni absolutamente clínico. Mi discurso está entre dos verdades. Mi discurso lo he llamado biofísica aplicada a la ortopedia maxilar, una disciplina científica por excelencia. Finalmente es la esencia del estímulo, el vector y su derivada. Una disciplina ausente en la formación académica de los profesionales, tanto de la clínica como de la técnica. Entonces, es importante entender que mi prédica busca llevar al cerebro del participante el entendimiento de la materia prima del estímulo, que es el vector de fuerza, estudiado por un área del conocimiento de la física que se llama la aceleración, un capítulo de la física. La aceleración es el estudio de vectores y derivadas, de por qué se da una fuerza o una contrafuerza, de qué es una acción y qué es una reacción, de qué es un momento, en fuerzas de la física, de la biofísica en este caso. Entonces, mi discurso básicamente es biofísica aplicada, es el entendimiento de ese aparato, de ese método científico terapéutico que yo he llamado el circuito cerrado de vectores y derivadas, que es la materia prima del estímulo. Entonces, es importante que cuando entendamos mi trabajo académico, entendamos que yo no estoy hablando de la confección exacta del aparato, ni de la neurofisiología que subyace en el tratamiento clínico. Ahora, recordemos que una cosa es método, otra es metódica y otra es metodología. Aunque las confundimos, en general las confundimos. Método es camino para llegar a la meta, es simplemente del met y de odos, camino para llegar a la meta. Metódica, en cambio, es una disciplina hecha a base de métodos, y metodología es el estudio del método. En esa medida, debemos entender que mi prédica científica finalmente busca llevar a la mente del profesional el entendimiento de ese aparato que, a mi modo de ver, no estamos entendiendo, no precisamente en nuestro país, sino en el mundo. Entonces me parece que hay que hacer énfasis en ese aparato, que despectivamente llamamos aparato, pero que en esencia es el gestor final del resultado clínico exitoso. Es el método basado en ciencia a manera de terapia, es el método científico terapéutico. Método al que, qué pena decirlo, la academia, ni en lo concerniente a la técnica, ni en lo concerniente a la clínica, le ha dado esa verdadera responsabilidad. En esencia, yo lo digo todos los días, el aparato, ese método científico terapéutico, es el gestor final y directo del resultado clínico. No porque haya una profunda sustentación biofísica, científica, mejor, biológica, en el cerebro de un profesional, o porque haya una sustentación mecánica en el cerebro de un técnico, el aparato va a funcionar. No, el aparato funciona porque de una u otra forma hay una fundamentación absolutamente biofísica, vectorial, de estímulos ideales para revertir una alteración, y un entendimiento que corresponde también a una inteligencia que se llama la inteligencia espacial mecánica, que es ese entendimiento del aparato como tal, de los vectores del aparato, de los estímulos, de cómo es que funcionan estos métodos. Entonces es importante, a la hora de participar en mis eventos académicos, entender que usted no va exactamente a hacer aparatos, sino a entender cómo son los aparatos, cómo se manejan y cuál es su esencia en el resultado clínico, que finalmente es todo. Ahora, es importante que entendamos que el aparato será el éxito o el fracaso en el tratamiento clínico, pero a veces creo que no le hemos dado la importancia que el método requiere, y por esa razón lo invito a mi trabajo académico, a la sustentación biofísica de ese aparato que llamamos displicentemente aparato. Es el método científico terapéutico. Está usted invitado. Muchas gracias.